Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar este día como debe ser, poniéndolo en las manos del Señor. Y quiero empezar con este versículo que encontré esta mañana y me pareció divino, una declaración de amor para Dios. Dice: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Qué hermoso es este Dios, que no hay ninguno como Él, no hay nadie como Él, en ningún lugar. Un Dios cercano. Y vamos entonces a ponernos, Señor, en tus manos, porque tú, Señor, estás cerca de nosotros, Señor. Nos permites, Padre Celestial, buscarte y encontrarte. Nos permite, Señor, acercarnos a ti y entrar en tu presencia. Hoy queremos honrarte, Padre Celestial, porque eres bueno y porque esa misericordia tuya se extiende, Padre Celestial, para cuando llegamos, Señor, con nuestro corazón lleno de amor, para agradecerte lo que eres, lo que has sido, lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por la provisión de cada día, Señor, por el techo que nos guarece, Señor, del sol y la lluvia, por el vestido, Señor. Gracias porque nos provees alimento, Señor, porque no falta alimento en nuestra mesa, Señor, y porque a pesar de las circunstancias, Señor, siempre, siempre vemos tu cuidado. Encontramos la mano que se extiende, Señor, encontramos, Señor, la voz que nos alienta, Señor, porque estás tú cuidando de nuestros más pequeños suspiros. Hoy queremos poner en tus manos, Señor, este día y dándote gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres misericordioso, porque estás atento, Señor, tienes tu oído atento, Señor, a nuestro clamor y nuestra súplica. Gracias te damos, Señor, porque has sido ese Dios misericordioso que aun cuando no lo merecemos, estás allí, siempre dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, a guiarnos, a enseñarnos, a mostrarnos el camino. Gracias te damos, Señor, porque sin ti no seríamos nada. Reconocerte a ti, Señor, es lo más grande que podemos hacer, es el paso más importante en nuestra vida, Señor, porque es el paso que nos abre camino hacia la eternidad. Reconocerte a ti, Señor, reconocer tu amor, reconocer la forma maravillosa en que nos has guardado, con la forma en que nos has cuidado, en la forma en que tú quieres bendecirnos, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y vivimos en un mundo que nos lleva a creer lo contrario, en un mundo que se oscurece, Señor, en un mundo que anda en las tinieblas, que todo lo que nos presenta, Señor, nos lleva al desánimo, pero estás ahí tú, siempre dispuesto, Señor, a extender tu mano y rescatarnos, a sacarnos de las profundidades, a ponernos, a llevarnos a tu luz, Señor, a hacernos luz en medio de la oscuridad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, maravilloso, misericordioso, porque tu mano, Señor, nos abraza todo el tiempo, porque sentimos, Señor, que tú nos proteges, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que a todo aquel, Señor, que se siente afligido, ansioso, deprimido, Señor, seas tú manifestando todo tu amor sobre ellos, Señor. Envía a aquella persona, Señor, que puede abrazarlos, que puede llevar el mensaje, que ellos abrirán su boca y tú la llenarás, Señor, para levantar el ánimo de estas personas, Padre Santo. Sé tú abriendo puertas de empleo a todo aquel que está buscando, Señor, que tiene necesidad, Padre de la gloria. Sé tú, Señor, su proveedor en todas circunstancias, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, quiero poner en tus manos, Padre Santo, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, Señor, que se están llevando y moviendo en un mundo que ni nosotros entendemos, Señor. Y una vez más clamo por ellos, Padre Celestial, para que seas tú su guía, su luz, para que ellos no se pierdan, Padre Celestial, que por el contrario ellos te conozcan, se afirmen y caminen solamente, Señor, para agradarte, para que sus vidas sean de honra para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque en todas las cosas vemos tu mano poderosa. Gracias, Señor, por el sol, la lluvia, por la tierra que la sostienes en su punto, Señor.
Gracias por la provisión, las tierras que producen el alimento, Señor. Por los que cuidan, Señor, también y cultivan esa tierra, los que cuidan los animales, Señor, porque a través de todos ellos, Señor, tú nos envías la bendición, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Como iniciamos, Señor, con ese versículo el día de hoy. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, que nos amó tanto. Nadie como tú, que tiene tanta misericordia. Nadie como tú para cuidarnos y protegernos. Gracias por tu infinito amor. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que este tiempo de adoración y alabanza sean para glorificar tu nombre con todo nuestro corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Es verdad, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón, caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Y vamos a declarar que por siempre habitaremos en su amor, porque ahora somos suyos. Amén. Por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre.
Bueno, bienvenidísimos. La porción bíblica que vamos a estudiar hoy está en Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 23. El libro de Jueces se titula así, mucha gente pensará que de acuerdo a lo que nosotros manejamos, al concepto que nosotros manejamos, que era para juzgar, pero no. Los jueces fueron levantados como esos héroes que debían ayudar y salvar al pueblo, porque la mano de Dios estaba con esos jueces para ayudarlos en las empresas que ellos emprendían, para ayudarlos a llevar el mensaje y llevar al pueblo hacia la salvación, más que al triunfo, a la victoria en las derrotas contra sus enemigos, era más llevarlos hacia la salvación con Dios, porque el pueblo de Israel era, bueno, como nosotros, terco y testarudo, de dura cerviz, dice la palabra. Y, y pues a mí me impacta ver que a través del estudio de la Biblia, permanentemente uno ve que el pueblo era liberado y otra vez era esclavizado y otra vez volvía y caía y otra vez quedaba en una posición, por ejemplo, cuando José murió, ellos estaban en una posición eran la familia del gobernante. Y al pasar al siguiente capítulo encontramos que eran esclavos, que habían terminado siendo esclavos. Y es ahí donde nosotros vemos cómo a través de todo eso Josué también, Moisés los lleva a la libertad, los saca del territorio, los lleva a conquistar la tierra, pero al morir Josué terminan nuevamente en esclavitud. Y todo esto era porque ellos se apartaban de Dios y Dios tenía que cumplir con su parte, con lo que él había dicho. Entonces vamos a ir estudiando esta porción bíblica. En Jueces 2, versículos 11 al 14, tomé la Nueva Biblia Viva como referencia. Dice, esta nueva generación siguió y derivó a otros dioses y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Resalté esto porque dice actos que el Señor había prohibido expresamente. ¿Qué pasaba con eso? O sea, estaban incumpliendo cada uno de los mandamientos que Dios les había entregado, porque Dios en esos mandamientos dio prohibiciones exclusivas, ¿cierto? No adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no robarás, no matarás. Eso era específicamente lo que el Señor los había dado con toda claridad, ¿cierto? Y dice la palabra que ellos estaban cometiendo estos actos contrarios a lo que Dios había expresado. Dice también, abandonó totalmente al Señor, el Dios que amaron y adoraron sus antepasados, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. En su lugar adoraron y sirvieron a los dioses de las naciones vecinas. Por lo tanto, la ira del Señor se inflamó contra Israel y los dejó a merced de sus enemigos, porque se había separado del Señor y estaban adorando a Baal y a Astarte. Bueno, cuando miramos esto, señalé también, resalté, porque se había separado del Señor. Entonces vemos que el pueblo había abandonado totalmente al Señor, el Dios que habían amado. Lo habían abandonado por servir a los dioses de sus vecinos, porque Baal y Astarte eran dioses de los vecinos, de los cananeos. Cuando Josué murió, no se había conquistado toda la tierra y estas personas habían quedado allí, los cananeos, que adoraban a estos dioses, y ellos en lugar de ir y compartir de un Dios vivo, de un Dios que les escuchaba, de un Dios que les hablaba, de un Dios que había hecho tantos milagros para ellos, prefirieron convertirse a un Dios hecho por manos humanas, a dioses hechos por ellos mismos, creados por las manos humanas, dioses que no hablaban, que no oían y que no ejercían no tenían ningún poder, ¿verdad? ¿Cómo cambia uno de un Dios vivo a un Dios
elaborado por las propias manos? Esta pregunta rondaba mi cabeza y al estudiar vemos que como el hombre quiere tener el control de todo, nosotros queremos controlarlo todo, pero Dios es un Dios al que no se le puede controlar. Nosotros no le podemos torcer el brazo a Dios, pero ellos a esos dioses podían hacerles cosas y sentirse agradados y respondidos por lo que ellos mismos hacían. Trabajaban en su propio parecer y en su propia voluntad. Y por eso se apartaban entonces del Dios vivo, que les pedía que se sujetaran a su voluntad. Y entonces vemos que adoran a Baal. Baal era la representación del Dios como de la naturaleza. Y ellos lo adoraban porque adorándolo a él, entonces aseguraban, según ellos, buenas cosechas, aseguraban que hubiese que hubiesen lluvias, y eso pues les garantizaba que sus rebaños también iban a multiplicarse porque pues habría con qué alimentarlos. Y Astarte era la diosa de la fertilidad. A esta le rendían culto con sacrificios generalmente sexuales. Entonces, habían fornicaciones, habían, cosas sexuales que lógicamente Dios había mandado específicamente que no se hicieran, ¿cierto? Y entonces, cuando miramos a Dios como nuestro esposo, ellos estaban haciendo esto delante de los ojos de Dios, como vamos a verlo más adelante. Y eso es como engañar a la esposa o al esposo enfrente de él, ¿no? Cometer adulterio enfrente de la persona a la que estamos agrediendo, porque dice que Dios todo lo veía. Miremos entonces Jueces 2:15. Y dice, cuando la nación de Israel salía a presentar batalla a sus enemigos, el Señor estaba en su contra. Les había anunciado que lo haría así. En realidad lo había jurado, porque había sido un pacto, ¿cierto? ¿Y cuándo fue ese pacto? Vayamos y leamos Éxodo 19, versículos 5 y 6, y dice, si ahora ustedes, eso fue cuando habían salido del pueblo de Egipto, habían sido libertados, el Señor le había dicho a Moisés que cuando los sacara libres ellos irían al monte de Sinaí y allí entonces tendrían un encuentro con él, ¿cierto? Y allí el Señor lleva a Moisés y le dice que si el pueblo le era obediente del todo, dice, si ahora ustedes me son obedientes del todo y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán mi reino de sacerdotes, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¡Wow! ¿Cuál era la parte de Dios? Dios quería que su pueblo fuera especial y había escogido a este pueblo de Israel entre todas las naciones que igual le pertenecían. Pero Él dijo, quiero escogerlos a ustedes y si ustedes me cumplen, los he escogido a ustedes y si ustedes me cumplen, ustedes son tan especiales para mí que yo les voy a dar toda clase de bendiciones, van a ser mis consentidos, mis hijos predilectos, los voy a levantar a ustedes como sacerdotes y como una nación santa. ¿Qué quería Él? Que su pueblo fuera santo. Lo mismo que nos pide hoy en día, que seamos santos, porque Dios es santo, nos lo dice la palabra, ¿cierto? Y dice, pero ellos se habían vuelto, entonces, ¿cuál era la condición? Entonces, ¿cuál era la parte del pueblo de Israel? Ser del todo obedientes, cumplir el pacto. ¿Qué pasó allí? Cuando el pueblo de Israel incumplió el pacto, pues esto ya no tenía efecto, ¿cierto? Ya lo habían incumplido, ya no tenía efecto. Entonces, ¿cuál era el efecto? ¿Cuál era la promesa de Dios? Dios los iba a proteger, Dios los iba a tratar como sus niños consentidos, los iba a cuidar de todas las cosas y les iba a proveer todo. En el momento en que el pueblo de Israel rompe el pacto, entonces Dios ya no tiene por qué estar cumpliendo, ¿cierto? Entonces Él dice,
Por eso dice que entonces él permitía que sus enemigos los les ganaran, los dominaran, porque el Señor estaba en su contra, como lo vemos ahí entonces en el versículo 15. El Señor estaba en su contra. ¿Por qué estaba en su contra? Porque lo había jurado. Les había dicho, ustedes cumplen y serán mis bebés, consentidos, mimados. No cumplen, pues todo lo contrario. No van a tener todas las bendiciones que les prometí. Simplemente era un canje, ¿cierto? Era un contrato. En Jueces 2, 16 al 19 dice, pero cuando el pueblo estaba en medio de una terrible aflicción, el Señor levantaba caudillos o jueces que los salvaran de sus enemigos. Y aquí es donde vemos cómo, aunque Dios estaba furioso, porque dice que él estaba furioso, aunque él estaba furioso, él dice que levantaba personas para que los ayudaran. ¿Cuándo? Cuando ellos clamaban, ¿cierto? Cuando estaban en una terrible aflicción, entonces levantaba jueces y estos jueces, que fue lo que les expliqué al principio, eran los que los salvaban de sus enemigos. Pero sin embargo, el pueblo de Israel no oía a los caudillos, sino que desobedecía al Señor y al adorar a dioses, a otros dioses. Se apartaron muy pronto del camino de sus padres y se negaron a obedecer los mandamientos del Señor. Cada juez rescataba al pueblo de Israel de sus enemigos durante su vida, porque el Señor se compadecía. ¿Se dan cuenta que el Señor dice que su misericordia se renueva todos los días? Pues ahí era. Se compadecía del clamor de su pueblo cuando estaba oprimido y acosado. Pero cuando el juez moría, miren que el juez no vivía no era que se moría un juez y se levantaba otro, no. El juez estaba durante un tiempo para fortalecer al pueblo, moría y era un tiempo en que quedaba el pueblo sin Dios ni sin ley. Y entonces, ¿qué hacían? En lugar de seguir a Dios, volvían y desobedecían, adoraban a otros dioses y obstinadamente regresaban a las costumbres perversas de las naciones que los rodeaban. En el versículos 20 y 22 encontramos, entonces la ira del Señor se inflamaba nuevamente contra Israel y declaraba, por cuanto este pueblo ha violado el pacto que hice con sus antepasados, ya no aportaré delante de ellos a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. En cambio, me servirán para probar a mi pueblo, para ver si obedecen al Señor de la manera que sus antepasados lo hicieron. Entonces, Dios no castigaba al pueblo por castigarlo, por venganza. No, Él permitía que sus opresores los angustiaran solo con el propósito de que volvieran a Él. En Jueces 39, 23, dice, el Señor pues dejó a aquellas naciones en la tierra y no las expulsó, ni permitió que Israel las destruyera. ¿Por qué las dejó? Porque Él siempre quiere darnos bendición. Él siempre quiere darnos bendiciones únicas, pero para eso nosotros debemos volvernos a Él. Y el pueblo reiteradamente desobedecía, se volvía se volvía en idolatría, que era una ordenanza específica que Dios les había dado. No adorarás a ningún otro Dios. Entonces, ahí es donde viene. Pero Él quiere bendecirnos. Esa es su parte. Él siempre quiere bendecirnos. Y a pesar de que no cumplieron el pacto, Él siempre quería bendecirlos. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿he hecho yo mi parte? Porque nosotros también queremos las bendiciones de Dios, pero hemos hecho nuestra parte de obedecerlo, de seguirlo con todo, totalmente. Porque ahí es donde Dios quiere derramar las bendiciones. Las bendiciones están listas para caer y nosotros mismos le ponemos tropiezo. ¿Cuándo ponemos tropiezo? Con nuestra falta de perdón, con nuestra murmuración, con nuestro pecado oculto. Cuando hay raíz de amargura, ponemos tropiezo y las bendiciones están listas ahí para ser desatadas sobre nosotros, pero nosotros hay algo que no deja. Ahí es donde debes preguntarte, ¿he hecho mi parte? ¿He hecho mi parte? Porque hoy te invito a que si estás en opresión, recuerdes
que tenemos un mejor pacto a través de Cristo. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Clamar. Cuando ellos se encontraban en lo último, oprimidos totalmente, entonces clamaban y buscaban a Dios. Este es el tiempo de que si tú estás en opresión, si estás llevas un tiempo largo pasando de una situación a otra, busca, arrepiéntete, busca qué es lo que está trayendo esto, porque no es que Dios te esté castigando, es simplemente que la consecuencia del pecado persiste y aparece cuando nosotros no cumplimos nuestra parte. Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Jesucristo y es darnos la salvación, pero a través de eso también debemos llevar una vida santa. Y entonces Él nos invita a recordar qué estamos haciendo, a preguntarnos si estamos cumpliendo con nuestra parte de ese pacto. Y entonces ahí recordemos eso, tenemos un mejor pacto a través de Jesucristo. Vuélvete a Él, vuélvete a Cristo. Arrójate a sus pies, imítalo a Él, haz lo que a Dios le agrada. Y entonces ahí, cuando llegues a sus pies, confesarás tu pecado y entonces vendrá arrepentimiento. Podrás pedir perdón y serás perdonado. Y sobre todo, abandonarás tus caminos pecaminosos. Gracias, Señor, por tu mensaje. Hoy te pido, Padre Celestial, específicamente que en este momento nos recuerdes aquello que nos está haciendo incumplir el pacto y aquello por lo que estamos pasando por circunstancias que han sido la consecuencia de nuestros mismos actos. Padre Celestial, ayúdanos a ir hacia el arrepentimiento, Señor, a confesar, Señor, nuestros pecados, nuestras culpas, Señor. Y por supuesto, Señor, a abandonar ese camino pecaminoso en el que estábamos, Señor. Revélanos, sé tú la luz, Señor, para nosotros. En tus manos, Señor, nos ponemos porque solamente tú puedes mostrarnos y darnos convencimiento de pecado. Solamente tú nos puedes mostrar todas aquellas cosas que no hemos abandonado y en las que persistimos. Y una y otra vez volvemos a lo mismo, Señor. Hoy tú nos estás hablando, recordándonos para que nos hagamos esa pregunta. He hecho mi parte. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, porque reconocemos que por encima de todo está tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También queremos saber de ti, así que déjanos tu mensaje en la caja de comentarios y te estaremos leyendo. Dios te bendiga.